Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora que usted pueda conectarse y bueno, unirse a nuestra transmisión y así pues participar con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión queremos abordar el capítulo 8 de Romanos y vamos a estar tratando dos aspectos específicamente. Uno es la lucha contra la carne, la lucha contra el pecado, la pecaminosidad de nuestra carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la lucha contra la concupiscencia de la carne, es una palabra teológica, pero quiere decir la lucha contra el pecado que habita en nosotros. Y la esperanza de gloria y la esperanza de gloria. Queremos tratar estos dos detalles, estos dos asuntos. Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 8, los versos del 1 al 23, y vamos a ir leyendo y según vamos leyendo vamos a ir abordando este asunto. Dice allí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo comienza con una declaración de victoria, una declaración de garantía, de seguridad. O sea, él comienza diciendo, si estás en Cristo, entiende, si estás en Cristo, para ti no hay condenación. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza con esta frase de seguridad, de garantía? ¿Por qué comienza dándote esta garantía? Empieza, rompe el tema y lo primero que dice es, mira, hay garantías para ti, hay seguridad para ti. Ahora, ¿por qué comenzamos con esta seguridad? Porque vamos a seguir en adelante el resto del capítulo y esta primera parte del capítulo va a abordar abundantemente la lucha, la batalla contra la carne. Y el apóstol quiere transmitir, y Dios por medio del apóstol, claro, en las escrituras, quiere transmitirte que si tú estás en Cristo, entiende que esta batalla va a ser dura, esta batalla va a ser dolorosa, esta batalla no va a ser sin sacrificio, esta batalla va a tener sufrimiento en la vida, va a tener incluso momentos de caídas, de tropiezos, pero que a pesar de todas esas dificultades, en esa batalla contra la carne, tú tienes seguridad de salvación, de vida eterna, tienes garantías de salvación, que la salvación es una garantía en Dios, es una garantía en Jesús, en la unión con Cristo, hay garantía y que no debe desanimarte, o sea, tú no debes tener desánimo en tu lucha permanente, en tu perseverancia, en luchar contra la carne a pesar del sufrimiento, a pesar del sacrificio, a pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, a pesar de las debilidades tuyas, nuestras, todos tenemos las mismas debilidades. Encuentra ánimo, aliento en seguir, en proseguir, en continuar, en perseverar en esa lucha contra la carne, porque los que están en Cristo Jesús, nada les apartará de esa salvación, nada impedirá que alcancen la gloria. Entonces, la vida eterna está garantizada para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, inmediatamente el texto sigue diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es interesante, esto es importante. Allá en la carta a los Corintios, en algún lugar de la carta a los Corintios, Pablo les dice a los Corintios, examínense, creo que es en el capítulo 11. Está bien, búsquenlo. Examínense si están en la fe. ¿Cómo tú puedes saber que tú eres alguien que estás en Cristo? Bueno, los que son de Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra conforme quiere decir o se refiere, como un ejemplo, tú tomas alguna sustancia y la colocas sobre un molde o dentro de un molde, y cuando esa sustancia se solidifica, se hace sólida dentro del molde y tú separas esa sustancia ya sólida del molde, haces una separación del molde y de la sustancia, encuentras que esa sustancia ha adquirido la misma forma del molde, la misma forma del molde. Eso es lo que significa conforme. ¿Qué te dice el texto?
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, examínate, ¿cómo tú puedes saber que tú eres alguien que está en Cristo Jesús? Bueno, los que están en Cristo Jesús ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entiende? La carne es la vieja naturaleza de pecado que aún convive, que aún coexiste en ti. Ya el pecado, si estás en Cristo, si has sido regenerado por Cristo, redimido por Cristo, si el Espíritu de Dios ha venido a morar en ti y has sido sellado con el Espíritu de Dios, entonces Cristo es el que gobierna tu vida. El pecado todavía existe en los miembros de tu carne, pero no gobierna. Existe, intenta revelarse, intenta mostrarse, intenta seducirte, intenta llevarte nuevamente a la esclavitud del pecado, intenta adquirir o volver a obtener el control y el gobierno de tu vida. Lo intenta. Por eso es la lucha, por eso es la necesidad de la lucha. La lucha se hace necesaria porque esa carne no se queda quieta, no se queda tranquila, no se queda conforme. Dice, bueno, ya que Cristo es el rey, pues entonces yo también me voy a someter. No, la carne no se somete. La carne nunca se somete. Ese es el gran punto. Esa es la gran cuestión. Por eso es que el cristiano vive una lucha contra la carne. Y de entrada ya te voy diciendo, el único tratamiento adecuado para la carne es la cruz. El único tratamiento adecuado para la carne es la crucifixión, o sea, muerte, muerte a la carne. Lo único que es satisfactorio en tu vida cristiana es que le des muerte a la carne y es algo diario. Por eso es una lucha. Por eso es una lucha. Todos los días tienes que darle muerte a la carne. No te conformes con menos, no trates de gratificarla, no trates de negociar con ella, no trates de darle alguna gratificación, no, porque esto que la carne me está pidiendo es algo sencillo. No, es que esto no es malo. O sea, no tiene que ser, la carne no tiene que ofrecerte necesariamente pecados escandalosos, pecados vergonzosos, pecados evidentemente inmorales. No necesariamente la carne tiene que hacer eso. La carne se conforma con que tú tomes deleites en cosas del mundo que te apartan de Dios. Si te aparta de Dios, ya la carne está ganando. ¿Entiendes? Y el propósito de la carne es apartarte cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y mientras más te aparta de Dios, mientras más te aparta de Cristo, mientras más te aparta del Espíritu, más terreno está ganando en ti, más gobierno está adquiriendo sobre ti. Ese es el propósito de la carne. Y una vez que te lleva a su terreno de mundanalidad, de pecaminosidad, de apartarte de Dios, todo lo que hace es destruir tu alma, destruir tu alma. Todo lo que la carne quiere es gobernar, o sea, que el pecado gobierne. Eso es lo que la carne quiere, que el pecado gobierne. La carne no busca otra cosa. No busca otra cosa, no, por eso no puedes darle gratificaciones de ningún tipo, en ninguna cosa, no, porque esto no me parece que sea malo, quizás no lo sea en un sentido esencial, o sea, esencialmente no es malo ir a ver un partido de fútbol, no es malo que tú vayas a ver un partido de fútbol, no es malo, pero si ver el partido de fútbol te roba tu tiempo devocional, te roba tu tiempo de oración, te roba tu tiempo de rendirle culto al Señor, entonces sí es malo. O sea, el partido de fútbol que en esencia no es una cosa mala, pero si te aleja de Dios, sí lo es. Y si estás buscando gratificaciones en cosas del mundo que son evidentemente mundanas y evidentemente donde Dios no recibe gloria ninguna y que no sirve para expresar el carácter de Cristo, la santificación, que no sirve para glorificar a Cristo, que sencillamente son cosas mundanales, completamente mundanales, aunque no sean pecaminosas en su esencia más tremenda. O sea, no es tremendamente pecaminoso, no es tremendamente inmoral, pero es totalmente mundanal. Y la gloria de Dios no está ahí. El brillo de Cristo no está ahí. La santidad de Dios no está ahí. Sencillamente, no tienes nada que hacer ahí. Para ti eso es pecado. Para ti eso es pecado porque te aleja de Dios. Sencillamente porque te aleja de Dios, porque buscas gratificación en cosas que no son de Dios. Y si no es de Dios, hermano, entiende, es pecado. Para ti eso es pecado. Así de simple, así de sencillo, es pecado, punto. No hay nada que discutir ahí. Es pecado, entiéndelo. Entonces,
Tienes una guerra contra la carne, es diario, es constante, es permanente. ¿Quieres saber si tú eres de Cristo? Los que son de Cristo no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué dicen estos dos versos? Dice que la ley la ley está dada por Dios, la ley es la expresión de la justicia de Dios. Y la ley te dice, mira, esto es lo que es justo, esto es lo que es bueno, esto es lo que agrada a Dios. Pero tu carne no puede obedecer la ley de Dios, no se somete a la ley de Dios, no lo hace, no lo hará nunca. Sencillamente no puede hacerlo. Entonces no puedes encontrar reconciliación con Dios, no puedes encontrar agradar a Dios en tu carne, porque sencillamente la carne no se somete, no lo hace, no lo hará, es más, no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo lo que la carne no puede hacer, hizo lo que la ley sola no puede hacer. La ley no puede darte vida. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo, lo envió como un hombre humano, totalmente humano, en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué semejanza de carne de pecado? Porque es totalmente humano, como cualquier humano de este mundo, pero sin pecado. Por eso es semejanza. Igual en cuanto a la naturaleza humana, pero sin pecado. Y él cargó el pecado de todos nosotros en la cruz de Cristo, o sea, en la crucifixión, en el sacrificio de Cristo. Él llevó nuestro pecado y nosotros llevamos su justicia. Los que somos de Cristo, los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador por medio de la fe, los que somos unidos a Cristo por medio de la fe, hemos recibido la justicia de Dios y Cristo recibió nuestro pecado. De modo que Cristo pagó nuestro pecado y la ira de Dios cayó sobre nuestro pecado en Cristo. Por eso la Biblia dice que Dios condenó al pecado en la carne. Condenó nuestro pecado en la carne de Cristo, no en la mía, en la de Cristo, porque yo no fui a la cruz, Cristo fue a la cruz. Él cargó mi pecado y él fue condenado por mi pecado. Eso es lo que hizo Dios. Dios hizo lo que la ley no podía hacer, lo que la carne no puede hacer, no puede someterse a la voluntad de Dios. Dios lo hizo, nos dio vida en Cristo. Por eso es que nosotros ya no podemos andar para satisfacer la carne, porque la carne es esclavitud al pecado. La carne solo ofrece esclavitud al pecado y lo único que busca es la destrucción de tu alma, no busca otra cosa. Eso es lo que busca la carne. Entonces, sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en Cristo y de Cristo la recibimos nosotros. Y ahora nosotros ya no andamos para gratificar la carne, andamos para gratificar o para agradar a Dios por medio del Espíritu, o sea, por la operación del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo opera en nosotros, vive en nosotros, trabaja en nosotros, nos guía, nos lleva, nos consuela y hace la obra de Dios en nosotros para que nosotros amemos la voluntad de Dios, amemos a Dios mismo, amemos a Cristo, amemos sus cosas santas y para que ya no amemos más este mundo perdido, para que ya no amemos más el pecado de nuestra carne. Precisamente esa es la obra del Espíritu. ¿Quieres saber si tú eres de Cristo? Mírate, examínate a ti mismo. ¿Vives para gratificar tu carne o vives para agradar a Dios por medio del Espíritu? ¿Vives conforme a tu carne o vives conforme al Espíritu? Esa es la prueba. Ahí está tu respuesta, si eres de Cristo o no eres de Cristo. Sigue diciendo, porque los que piensan en la carne, los que son de la carne, porque los que son de la carne, aquellos que pertenecen a la carne, aquellos que son esclavos de la concupiscencia pecaminosa de su carne, solo piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si eres de Cristo, eres alguien que piensa en las cosas del Espíritu, piensas en las cosas santas de Dios, piensas en la voluntad de Dios, amas a Dios, deseas a Dios, tienes hambre y sed de Dios. El que es de la carne solo piensa en satisfacer los deseos de su carne. Y los deseos de su carne son en contra de Dios. Siempre es así. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, hermano. El ocuparse de la carne es muerte.
si le das gratificaciones a tu carne, le estás dando gratificación a todo aquello sobre lo cual el juicio de Dios, la ira de Dios va a descender sobre esas cosas. Todas esas cosas que son de la carne terminarán en el día del juicio bajo la ira de Dios. Ahora, amigo mío, entiende algo importante. Solamente aquellas personas que viven en este mundo disfrutando, entregados a la satisfacción de su carne, son los impíos, los que no conocen a Dios. Y ellos viven muy tranquilos y duermen muy tranquilos respecto a su estado eterno, respecto a su condición eterna. No les importa. ¿Sabes por qué no les importa? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios, no entienden quién es Dios, no entienden que Dios es temible, no entienden el carácter santo de Dios, no entienden la justicia de Dios. Mira a la cruz, mira lo que costó a Dios traer salvación a aquellas personas que son unidas a Cristo. Lo que a Dios le costó derramar toda su ira sobre Cristo para condenar el pecado de aquellas personas que serían unidas a Cristo. A Dios le costó eso. El precio de tu salvación fue la maldición que Cristo tuvo que soportar, la ira de Dios que Cristo tuvo que soportar sobre sí mismo. A Dios no tolera el pecado. Dios aborrece el pecado y el tratamiento de Dios sobre el pecado es ira, es condenación. Ahora entiende, estamos hablando de ira y condenación eternas. Estamos hablando de castigo eterno. Estamos hablando de que aquella persona que finalmente continúa viviendo para agradar a su carne, continúa viviendo toda su vida para gratificar a su carne, continúa viviendo toda su vida de espaldas a Dios, ajeno a la voluntad de Dios y buscando gratificación en su carne, en el pecado de su carne, esa persona terminará bajo la ira de Dios. Sus obras, su persona, todo terminará bajo la ira de Dios. Y esa ira de Dios se traduce en infierno por la eternidad, castigo eterno por la eternidad, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. No hay descanso. No hay descanso de la ira de Dios por siempre y para siempre. No hay descanso. Amigo mío, entiende algo. Eso debería hacerte reflexionar. Mínimamente debería hacerte reflexionar. La ira de Dios no es un juego, la ira de Dios no es tontería, la ira de Dios no es bobería, la ira de Dios es horrible, es espantoso, es terror, terror puro, el peor terror inimaginable. Es la ira de Dios y es por siempre y para siempre. No es terror un momento, no es terror por un día, por una hora, es por siempre y para siempre. Caer bajo la ira de Dios es la cosa más espantosa y horrible que le puede pasar a un ser humano. Los profetas del Antiguo Testamento se referían al día del juicio como el día terrible de Jehová. Así lo decían, así lo describen. El día terrible de Jehová, porque es el día que inicia y que cae el juicio de Dios sobre los pecadores que no se arrepienten de sus pecados. Amigo mío, entiende, esto es serio, esto es demasiado serio como para que no lo tomes en cuenta, como para que no rectifiques tu rumbo. Si has estado viviendo incluso dentro de la iglesia cristiana, incluso si te haces llamar cristiano y te identificas con la fe cristiana, si vives en esa identidad cristiana, pero aún persistes en querer gratificar a tu carne. Y cuando los hermanos ven tu proceder y te tratan de corregir y te tratan de inducir al buen camino, a la corrección, al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, y tú lo que haces es atrincherarte en tu pecado, atrincherarte en tu carne, atrincherarte en los gustos de tu carne y no querer
aceptar la corrección, no querer corregir tu rumbo, seguir insistiendo en mantener tus gustos por la carne y por las cosas mundanales, por las cosas de la mundanalidad. Si tú insistes en seguir en esto, entiende que la prueba de que alguien es de Cristo es que ya no anda. Andar significa transitar, moverse, caminar. O sea, es una expresión que quiere decir que ya no vive. La conducta actual de alguien que pertenece a Cristo es alguien que vive para agradar a Cristo. Vive para agradar a Cristo. Eso no significa que no puedas tener un tropiezo ocasional. Puedes tener un tropiezo ocasional, pero si tienes un tropiezo y eres corregido, ya sea por el Espíritu mismo, por tu propia conciencia, porque te des cuenta, porque Dios te ilumine el entendimiento, porque un hermano se da cuenta y te corrige y te quiere hacer, te confronta con eso y te dice, mira, esto está mal, no está bien, no es bueno que hagas esto, y no te corriges, insistes en mantenerte en tu pecado, en mantener en la gratificación de tu carne, insistes en justificar tu pecado de manera injustificable, insistes en esto, entiende que la característica de alguien que es de Cristo es que ya no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. Su conducta es de agradar a Dios, no de agradar su carne. El único tratamiento para la carne es la cruz. El único tratamiento para la carne es la crucifixión, o sea, la muerte. Dale muerte a tu carne. Ese es el único tratamiento para la carne. Ok, seguimos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, el creyente, los que son creyentes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Perdón, me salté el verso 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, el texto te lo está diciendo claramente, clarísimamente. Este texto ni siquiera hay que explicarlo. Si vives para agradar a tu carne, no puedes agradar a Dios. No puedes agradar. Dios no se agrada, hermano, no se agrada. A Dios no le agrada cuando tú estás haciendo cosas que gratifican a tu carne. A Dios no le agrada, no le agrada, porque lo que tú haces para gratificar tu carne te aleja de Dios. Y la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente. O sea, a Dios no le agrada tu gratificación de la carne, no le agrada. Sencillamente no puedes agradar a Dios cuando intentas agradar a tu carne. No lo puedes hacer, no puedes servir a dos señores. La Biblia lo dice, o amarás a uno y despreciarás al otro. Cuando tú intentas agradar a tu carne, estás despreciando a Dios. Por eso a Dios no puedes agradarlo. No es posible. Entiende eso, por favor, te pido, realmente entiende, usa tu entendimiento, usa la lógica simple. La lógica simple te dice que si no puedes agradar a Dios, porque Dios no se agrada de andar en las cosas de la carne, Dios no se agrada, sencillamente Dios condenará eso. Eso terminará en condenación. Entonces entiende, no se trata de que tú no tengas una caída ocasional, pero si ya te rectificaron algo, si alguien te llamó la atención y te dijo, mira, eso está mal, corrige tu pecado, reconcíliate con Dios, arrepiéntete. Eso es lo que hace un cristiano. No es que el cristiano no peque absolutamente. Vivimos con una naturaleza de pecado que aún se revela y que en ocasiones nos puede hacer tropezar. Sí sucede, pero el cristiano se corrige, el cristiano se arrepiente, el cristiano se aparta del pecado, busca la reconciliación con Dios, busca el arrepentimiento. Eso es lo que hace un cristiano. Entonces, no te aferres a tu pecado, no te aferres a justificar tu pecado, no lo hagas, porque no puedes agradar a Dios, no puedes agradar a Dios en tu carne, no puedes. No es posible, Dios no se agrada, sencillamente no lo hace. Entonces, dice, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, los que son de Cristo, aquellos que son de Cristo, ¿qué dice el texto? No viven según la carne, no lo hacen. Dice, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios gobierna sus vidas, el Espíritu de Dios los guía a la voluntad de Dios, los guía a amar a Dios, los guía a la reconciliación con Dios, los guía al arrepentimiento del pecado, los guía en esa dirección. El Espíritu de Dios te guía hacia la santidad. El Espíritu de Dios te guía hacia la santidad, hacia el amor por las cosas santas, por vivir piadosamente, por vivir piadosamente.
allá en la carta a Tito, el mismo apóstol Pablo le escribe a Tito y dice que renunciemos a toda impiedad y a los deseos mundanos. Que renunciemos a toda impiedad y a los deseos mundanos. Eso está en Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Renuncia a toda impiedad y a toda forma de deseo mundano, porque no puedes agradar a Dios en la carne. Dios no se agrada. Y los que son de Cristo no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Esa es la cuestión. Por eso busca a Dios en oración. Acércate a Dios en oración. Humíllate ante Dios. La Biblia dice, ahí Jesús dice que el que pide recibe. Dice, el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá, se le atenderá. Y dice específicamente, dice, cuánto más no dará Dios el Espíritu a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú te has examinado, te das cuenta de que estás viviendo gratificando la carne, te das cuenta de que lo que estás haciendo no agrada a Dios. El texto te lo dice claramente, la conciencia te lo dice claramente, un hermano te ha hablado y te lo ha dicho claramente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ve a Dios en oración, humíllate y pídele que te haga vivir conforme al Espíritu. Y si no estás muy seguro, preferiblemente pídele que te dé el Espíritu, pídele que te salve, pídele que te dé arrepentimiento, que te dé fe, que te ayude a ser salvado, que te salve simplemente con tus palabras. No tienes que adornar un discurso, no tienes que llevar un discurso adornado, no tienes que hacer nada de eso. Con tus propias palabras, ve a Dios en humillación, te humillas delante de Dios y le dices, Señor, yo necesito que me des tu Espíritu Santo. Necesito que me ayudes a vivir conforme a tu Espíritu, que me ayudes a renunciar a los deseos de mi carne, que me ayudes a vivir para agradarte a ti. Pídelo, hermano, pídelo, pídelo. Si tienes dudas, si te haces un examen y tienes dudas de que tu proceder no es conforme al Espíritu, ve y humíllate ante Dios y pídele arrepentimiento, pídele reconciliación, pídele que te ayude a vivir para Él, que te salve, pídele que te salve, simplemente pídelo. No hay ningún problema, pídelo. Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esa es su promesa, Dios lo dice y Dios no puede negarse a sí mismo. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Ve y pídelo, ve y pídelo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el mismo Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de la muerte. Cristo murió, pagó con su muerte nuestros pecados, con su muerte pagó por nuestra rebeldía contra Dios, llevó nuestros pecados, pagó por ellos, soportó la ira de Dios por causa de nuestros pecados, murió pagando, porque la paga del pecado es muerte, murió, fue sepultado y a los 3 días el Espíritu de Dios resucita a Jesús. El Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios mora en ti, hará contigo lo mismo que hizo con Jesús. Te dará nueva vida, te dará una resurrección que primeramente será una resurrección espiritual, o sea, regeneración. Serás regenerado, serás hecho nueva criatura. Eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Te dará una nueva vida en Cristo. Y posteriormente te resucitará para la gloria eterna. Eso es lo que el Espíritu de Dios promete hacer a los que son de Cristo. Por lo tanto, no hay nada que perder con el Espíritu, pero tienes que dejar de vivir para la carne. Tienes que dejar de vivir para la carne. Deja de vivir para la carne. Pídele a Dios que te dé su Espíritu. Pídele que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Que ya no vivas para la carne. Vive para el Espíritu. Entonces, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. No somos deudores a la carne. No le debemos nada a la carne. No le debemos nada a la carne. La carne lo único que hace es esclavizarnos al pecado.
Lo único que la carne hace es esclavizarnos al pecado. No le debemos nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada, no tenemos que vivir conforme a la carne, no tenemos que hacerlo. Sencillamente ya no somos propiedad de la carne, ya la carne no nos gobierna. Ahora el Espíritu de Dios es quien habita en nosotros y es quien nos gobierna. Por lo tanto, asegúrate, ¿estás viviendo conforme al Espíritu o viviendo para satisfacer tu carne? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ese morir no está hablando solo de la muerte física y ir a la tumba y se acabó. No, no es solo eso. Eso es parte de la muerte que es producto del pecado. Pero si vivís conforme a la carne, si la vida tuya finalmente es una vida que se caracteriza por la gratificación de tu carne, entiende que esa gratificación de tu carne se terminará traduciendo en condenación. Hermano, déjame hacerte un llamado de alerta. ¿Sabes quiénes son los únicos que viven en su gratificación de la carne continuamente, constantemente, y que no se arrepienten y que no les duele y que no les interesa y que no les importa lo que finalmente pase al final, no les interesa la eternidad, no les interesa el juicio de Dios, no les interesa lo que Dios haga con ellos? ¿Sabes quiénes son los que hacen eso? Esos son los impíos, esos son los que no conocen a Dios. Precisamente porque no conocen a Dios, no conocen su ira, no conocen su juicio, no conocen su santidad, no conocen su justicia, no conocen su aborrecimiento por el pecado. Dios aborrece el pecado. No conocen esto. Como no lo conocen, sencillamente viven para gratificar su carne y viven muy tranquilos, no les importa. Si en algún momento tú has sido una persona que se ha dicho a sí mismo o a sí misma, lo que Dios haga conmigo no me interesa, no me importa. Entiende algo, entiéndelo bien. La ira de Dios no es un juego. La ira de Dios no es un juego. Estamos hablando de condenación eterna, eternamente sometidos a la ira de Dios. La ira de Dios cayendo sobre una persona eternamente, sin descanso, sin que eso termine jamás. No termina jamás. Lo terrible, lo espantoso, lo horrible que le puede suceder a un ser humano es que sea eternamente eh, ahí sometido a la ira de Dios. Eso es terrorífico, eso es terror puro, eternamente y para siempre. Hermano, perdona si yo no tengo mejores palabras para tratar de convencerte de lo terrible, de lo espantoso que es que una persona caiga eternamente, eternamente, por siempre y para siempre bajo la ira de Dios. Eso es espantoso, espantoso. Eso mínimamente debería hacerte reflexionar. Si alguna vez tú te has dicho, lo que Dios haga conmigo no me interesa, yo te exhorto a que evalúes tu vida, haz una evaluación de tu vida, evalúa tu vida, porque puedes estar corriendo el riesgo de vivir en este tiempo sometido o estando todavía bajo la ira de Dios, y Dios te libre que llegue el día del juicio, que llegue el día en que tengas que enfrentarte al juicio de Dios y que solo haya ira reservada, acumulada para ti. Dios te libre de eso, porque es espantoso, será espantoso estar conscientemente, porque no es la aniquilación del alma, como dicen los testigos de Jehová, no es tal cosa, ni el alma dormida, como dicen los adventistas del séptimo día, no existe tal cosa. Es conciencia pura, estar consciente de la eternidad, conscientemente todo el tiempo, consciente, recibiendo ira divina. Eso es espantoso, amigo mío, eso es espantoso. A ti te lo digo con todo el corazón. Eso es la cosa más espantosa y horrible que le puede pasar a un ser humano.
yo te pido que reflexiones en tu vida y que escapes de esa terrible situación, porque será terrible, en realidad será terrible. Escapa de esa terrible situación. Ve a Dios en humillación. Pídele su Espíritu Santo, pídele que te perdone tus pecados, pídele que te salve. La Biblia dice que Dios dará su Espíritu a los que lo pidan. Ve, humíllate y pide salvación, pide su Espíritu y pide que te den un nuevo corazón, que ame a Dios, que ame su voluntad, que ame su santidad, que quiera vivir santamente, que quiera agradar a Dios. Vive para el Espíritu, vive para agradar a Dios. Dale muerte a tu carne, te lo suplico de verdad, dale muerte a tu carne, porque lo que le espera a los impíos es una eternidad de juicio terrible. Terrible, espantoso. Eso es espantoso. Seguimos. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, no le debemos nada a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vida eterna para los que vivan conforme al Espíritu. Ahora, déjame aclarar algo. No estamos diciendo, yo no estoy diciendo, ni la Biblia está diciendo en este caso, que tendremos una salvación ganada por obras. No, la Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia y por medio de la fe. Ahora, esta es la evidencia, lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 8, verso de 13, específicamente, si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que está diciendo es que esta es la evidencia, el fruto visible, la prueba del examen que finalmente determina que una persona realmente pertenece a Cristo. Es que una persona que pertenece a Cristo mata a su carne y vive para el Espíritu. Eso es lo que hace una persona que vive para el Espíritu de Dios y que pertenece a Cristo. Una persona que pertenece a Cristo ya no vive para su carne, vive para el Espíritu, vive para agradar a Dios conforme al Espíritu y no vive para someterse a los deseos pecaminosos de su carne. Esa es la evidencia. Si tú quieres examinarte, mírate a ti mismo, pregúntate, ¿vivo para agradar a mi carne o vivo en conformidad con el Espíritu de Dios? Y si tienes dudas, ve y pide en oración de humillación, humíllate delante de Dios y pídele que te salve, pídele que te dé el Espíritu de Dios y que te lleve a una reconciliación con Dios y que te lleve a vivir para amar a Dios, para amar su santidad, para amar las cosas santas de Dios, para aborrecer el pecado que Dios aborrece, para matar a tu carne. Pídelo y Dios te lo dará, porque esa es su promesa. Dios lo dice, que todo aquel que pida el Espíritu le será dado. Todo el que pida el Espíritu le será dado. Entonces, ve y humíllate delante de Dios. Reconoce que has vivido para ti. Reconoce que has sido un pecador, que has vivido pecando y que quieres agradar a Dios, que quieres ser salvado, que quieres el Espíritu de Dios, que quieres escapar de la condenación, que quieres huir de esa terrible ira de Dios, pero también que quieres amar a Dios, que quieres amar la santidad de Dios, que quieres amarlo a Él y amar sus cosas santas. Pide y el que pide recibe. Esa es la promesa de Dios. Dios cumplirá su promesa. Ve y pide. Entonces, dice, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, el Espíritu de Dios nos lleva a una conexión con Dios, de modo que Dios nos adopta como parte de su familia. Somos hijos de Dios, hijos de Dios. Podemos llamar a Dios Padre de manera íntima. Podemos tener comunión con Dios. Busca la comunión con Dios, porque eso es lo que Dios quiere contigo. Eso es lo que Dios quiere con el creyente. Quiere comunión. Dios no quiere creyentes que digan que son creyentes, pero que viven
alejados de la comunión con él. Dios no quiere eso. Dios quiere comunión con sus hijos. Como ya dijimos ahí en la carta de Santiago, él dice que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que Dios ha hecho morar en nosotros, dice que nos anhela celosamente. Eso lo dice Santiago ahí en su carta, nos anhela celosamente. Entonces, hermano, Dios quiere comunión. Si eres de Cristo, Dios te ha hecho hijo de Dios, te ha hecho parte de su familia, te ha llevado a una relación de intimidad y de comunión. Eso es lo que Dios quiere. No quiere un hijo lejano o alguien que se hace llamar cristiano pero que no agrada a Dios y que no se preocupa por las cosas de Dios y que no le interesan las cosas. Eso, Dios no quiere eso. Dios quiere hijos, quiere intimidad, quiere comunión. Si no estás viviendo en comunión con Dios, tienes un problema. Tienes un problema. Tienes que preguntarte, si no estás viviendo en comunión, es porque no estás viviendo conforme al Espíritu. Si no estás viviendo en comunión, es porque estás viviendo conforme a la carne. Si estás viviendo conforme a la carne, tienes que arrepentirte y tienes que regresar a la reconciliación con Dios en arrepentimiento. Si no estás haciendo esto, examínate, porque pudiera ser que no eres de Dios. Y si no eres de Dios, estás bajo la ira de Dios. Y ya te expliqué que la ira de Dios es lo más terrible que una persona puede ser sometido. Lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es caer eternamente bajo la ira de Dios. Dios te libre de eso. Entonces, sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos, hermanos, la guerra contra la carne es difícil. La guerra contra la carne trae sufrimiento, es negación del yo. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué es la cruz? Para sacrificar la carne, para darle muerte a la carne. No es fácil, no es sencillo. Habrá dolor, habrá resistencia, habrá sufrimiento, habrá dificultad, será difícil, pero si padeces con Cristo, entonces también serás glorificado con Cristo. Esa es la promesa de Dios, esa es la palabra de Dios. Entonces, tienes que matar a tu carne, tienes que matar a tu carne. Esa es la enseñanza. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, esta lucha contra la carne, esta lucha que ahora tienes o que ahora deberías tener contra la carne, es una aflicción. Sí, aflige la carne, aflige la vida, sí lo hace, pero esta aflicción es breve, es momentánea, porque ¿cuánto va a durar esta aflicción? ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Cuánto va a durar esta mortificación de la carne? ¿Cuánto va a durar? Pues va a durar lo que vivas en este mundo. ¿Cuánto puede ser eso? No sé. Hay gente que vive en 80, 70, 100 años, qué sé yo. Lo que te toque vivir, ¿cuánto vas a vivir en este mundo? No vas a vivir eternamente aquí. Eso es lo que va a durar tu vida, eso es lo que va a durar tu aflicción. Tu aflicción en este mundo es pasajera y es insignificante cuando tú comparas tu aflicción presente con la gloria de la eternidad, la gloria de la eternidad. Pero lo mismo se puede medir en el otro sentido. Si ahora gratificas a tu carne y vives en la gratificación de tu carne, esa gratificación sigue siendo pasajera, porque ¿cuánto va a durar la gratificación de tu carne? Lo que dure tu vida en este mundo. ¿Cuánto va a durar tu vida en este mundo? 100 años, 80, 70, 40, no sé cuánto va a durar. Pues esa gratificación pasajera no es comparable con la ira eterna. No es comparable. Entiende que en los dos sentidos es igual de válido. Ahora, la aflicción pasajera de este mundo, tu lucha contra la carne, que es una aflicción en este mundo, es pasajera, porque es insignificante en comparación con la gloria eterna que nos es reservada. La gloria que la Biblia dice que tenemos en nosotros, esa gloria que ha de manifestarse y que a fin de cuentas somos herederos
dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿De qué? De esa gloria. Somos herederos de esa gloria si vivimos para agradar a Dios, si vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero si vives conforme a la carne, tu gratificación de la carne sigue siendo pasajera y sigue siendo insignificante en comparación con la ira eterna. Entonces, date cuenta que no tienes ganancia. No tienes ganancia en gratificar tu carne, no tienes ganancia en eso, porque te expones a una ira eterna, te expones a una ira por la eternidad y no será bueno. Será horrible, horrible, eternamente horrible. Entonces no hay ganancia en gratificar a la carne, no hay ganancia ninguna. Pero hay mucha ganancia en darle muerte a la carne y en sufrir esa muerte de la carne. Mucha ganancia en eso, porque finalmente hay una gloria eterna. La gloria eterna es infinitamente superior. No es comparable lo que puedas estar sufriendo hoy por gratificar al espíritu, por ser coherente con el espíritu, por vivir en conformidad con el espíritu. Lo que sufras por vivir agradando al Espíritu de Dios y agradando a Dios y agradando a Dios en su santidad, lo que sufras por eso hoy y el tiempo que vivas es insignificante en comparación con la gloria eterna. Pero si gratificas a tu carne, la gratificación de tu carne es incomparablemente inferior. O sea, no hay ganancia porque te expones a la ira eterna. La ira eterna no, o sea, ¿qué ganancia puedes tener de la gratificación de tu carne hoy si el pago de esa gratificación es una ira eterna? ¿Qué estás ganando? No seas necio. No seas necio, abandona esa necedad absurda, esa terquedad necia, abandona eso, porque te estás exponiendo a un juicio terrible por la eternidad. No hay escapatoria, no hay forma de escaparse. Entonces ya abandona esa necia forma de querer vivir para agradar a tu carne. No hay ganancia, no hay ganancia en eso, solo hay ira. Estás acumulando ira para el día del juicio, es lo único que estás haciendo. Esa gratificación pasajera se convertirá en ira eterna. ¿Qué estás ganando? No seas tonto, entiende. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, o sea, son incomparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de esa gloria que en nosotros ha de manifestarse. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, finalmente no solo nosotros, sino que toda la creación que hoy también está sometida a los efectos del pecado, también será liberada de esos efectos por causa de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios también traerá liberación al resto de la creación. Y la creación, en cierto sentido, está esperando, está sujeta a esa esperanza, está esperando que se acabe de manifestar la gloria en los hijos de Dios, porque finalmente eso traerá liberación al resto de la creación. Dice el verso 22, ya estamos finalizando. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, es como la mujer que está encinta, que está embarazada y que está esperando a tener su hijo, a dar a luz, pero está ya con los dolores de parto. O sea, los dolores de parto se dan en el momento en que ya está a punto de dar a luz. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que ese momento de la gloria de Dios puede presentarse en cualquier momento. En cualquier momento puede pasar. Lo que te está diciendo es que hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia en esto.
O sea, tienes que parar ya de andar gratificando tu carne, porque en cualquier momento puede darse ese alumbramiento, ese alumbramiento que significa la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, esa manifestación gloriosa en los hijos de Dios que la creación está esperando, que está sujeta a esa esperanza. Y la esperanza es lo que se espera precisamente, está esperando que se acabe de manifestar esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque ahí vendrá la liberación del resto de la creación y esa ilustración que te habla acerca de esa preñez, o sea, te dice que la creación está gimiendo como una mujer embarazada que ya tiene los dolores de parto, porque ya está a punto de parir, lo que significa que en cualquier momento puede pasar. En cualquier momento, cuando una mujer tiene dolores de parto, ya está para parir. En cualquier momento saca al muchacho. Así es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto puede pasar en cualquier momento. Pues ya la creación ya está gimiendo con esos dolores de parto. O sea, ya está a punto de que eso suceda. Eso puede pasar en cualquier momento. Por eso es el llamado a la urgencia. Para, detente, mira tu vida, examina tu vida, qué estás haciendo con tu vida, estás gratificando la carne, estás gratificando tu carne, estás viviendo para la gratificación de tu carne, estás acumulando ira para el día de la ira y para el día del juicio. Si estás viviendo para la gratificación de tu carne, entiende que esa es la prueba de que no vives en el Espíritu y por lo tanto que no eres de Cristo. Y por lo tanto que lo único que te espera es la muerte, la condenación eterna, la ira eterna. Por lo tanto, rectifica tu vida, vive para Cristo, vive para la gloria de Dios, vive para la santidad de Dios, vive para conformarte al Espíritu, vive para la reconciliación con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, busca a Cristo, busca la reconciliación con Dios, humíllate, pide que te salven, pide que te quiten los deseos por agradar a la carne, pídelo. Busca eso, busca la santidad, búscalo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así, así claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Y es lo que está diciendo el texto, ya no gratifiques a tu carne, vive conforme al Espíritu, vive para agradar a Dios en la hermosura de su santidad. Eso es lo que tienes que hacer. Busca a Cristo, busca a Dios en oración, humíllate y pide que te den el Espíritu, porque Dios promete que al que pida el Espíritu se le dará. Pide, ve y busca y escapa de esa terrible condenación. Y dice el verso 23 y es el final de nuestra meditación. Y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros, o sea, los hijos de Dios, los que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, porque nosotros también estamos luchando contra la batalla contra la carne y eso trae aflicción, esa aflicción diaria. Estamos gimiendo, tenemos los mismos dolores, tenemos las mismas aflicciones y esas aflicciones dice que somos afligidos por esa batalla contra la carne. Somos afligidos en esa batalla. Tenemos sufrimiento en este mundo, pero las aflicciones de este mundo presente son incomparables con la gloria eterna que en nosotros ha de ser manifestada. Y eso es lo que la creación está esperando. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser liberada. Y ya está con dolores de parto y puede pasar en cualquier momento. Por lo tanto, es urgente que pares ya de vivir para agradar a tu carne, que pares de vivir para la mundanalidad en tu vida. Detente, abandona la mundanalidad, abandona la gratificación de tu carne, empieza a vivir para el Espíritu, empieza a vivir para la santidad de Dios, empieza a vivir para agradar a Dios en todo. Mientras estés vivo, tendrás esperanza, pero si vives y continúas viviendo y continúas perseverando y continúas atrincherándote en tu pecado, solo estás acumulando ira para el día de la ira. Abandona esa necedad. Es necedad, pura necedad lo que estás haciendo. Abandona esa necedad. Dice,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y termina con esas palabras: la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué la redención de nuestro cuerpo? Porque en nuestro cuerpo es donde se encuentra nuestra carne, la que batalla contra nuestro espíritu, la que nos quiere llevar a la esclavitud del pecado. Precisamente la gloria final a la que seremos manifestados, en esa gloria final, terminará con un cuerpo glorificado, un cuerpo cuya carne también será sometida a la santidad de Dios. Ya no será una carne contraria, ya no será una carne opuesta, ya no será una carne enemiga, ahora será una carne redimida, una carne que viva también para agradar a Dios, que viva también para el gozo de la santidad. Esa carne ahora ya no querrá la mundanalidad perdida, podrida del mundo del pecado, ya no querrá eso. Una carne que ahora querrá agradar a Dios en la hermosura de la santidad. La redención de nuestro cuerpo. Termina así el verso 23. Es glorioso, es maravilloso lo que le espera a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, a los que están unidos a Cristo Jesús, para aquellos para quienes no hay ninguna condenación, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios te bendiga mucho.